Iniciamos la masterclass de fisiociencia sobre la guía de práctica clínica para ejercicio en pacientes que han padecido cáncer, fruto de un consenso internacional publicado por el Colegio Americano de Medicina del Deporte en la revista Medicine, Science, Sport and Exercise. Este trabajo científico, esta masterclass, va a intentar abordar las siguientes temáticas. En primer lugar, ¿qué sabíamos en el año 2010 y qué hay de nuevo en el 2020 sobre ejercicio en personas que han padecido cáncer? ¿Qué cambios se establecen en la prescripción de ejercicio terapéutico en pacientes oncológicos respecto a lo que hacíamos en 2010? ¿Cómo modulan los efectos secundarios del tratamiento oncológico la prescripción de ejercicio terapéutico? ¿Qué sabemos sobre la importancia de las pruebas de esfuerzo? ¿Cuáles se pueden hacer? ¿Cuáles no en personas que han padecido cáncer? ¿Tiene sentido que haya una alta médica para iniciar el ejercicio terapéutico en pacientes que han tenido la enfermedad oncológica? ¿Qué tolerancia existe en estos pacientes al ejercicio terapéutico? También abordaremos el modelo FIT, el modelo de frecuencia, intensidad, tiempo, tipo en oncología, es decir, pasar de las prescripciones genéricas a una prescripción específica de cuánta frecuencia, qué intensidad, cuánto tiempo y qué tipo de ejercicio. Y finalmente, pues abriremos la puerta a qué se espera que sea el nuevo documento de consenso dentro de 5 o 10 años en un futuro sobre ejercicio terapéutico y oncología. Entramos en materia. ¿Qué sabemos del cambio en cuanto a números del cáncer? Pues fíjense, en los últimos 10 años prácticamente llegamos al conocimiento de que en el año 2040 conseguiremos que haya en el mundo hasta el doble de personas que han padecido el cáncer que existen en el año 2020. Esto evidentemente es fruto, primero, del incremento de la incidencia de la enfermedad, pero también de la mejora de los tratamientos oncológicos. Por otro lado, tenemos que en el año 2020 tenemos reducida la mortalidad por cáncer a un 25% respecto a los datos que teníamos en el 2010. Esto nos abre un panorama importante que es la llamada supervivencia, ¿no? ¿Qué repercusión tiene sobre la salud la aparición de las grandes tasas de supervivencia que se esperan para el año 2030 y principios del 2020? Pues fundamentalmente tenemos 3 grandes problemas. Primero, que existe una alta tasa de recurrencia en personas que ya han tenido la enfermedad, frente a personas que no la han tenido. Por lo tanto, uno de los objetivos es reducir esa tasa de recurrencia. Por otro lado, que estos pacientes que han padecido la enfermedad tienen una elevada carga de posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular. Esto es algo que está tomando cada vez mayor relevancia porque sabemos que las personas pueden sufrir episodios cardiovasculares con mayor incidencia después de un proceso oncológico. Y finalmente que los pacientes durante su periodo de supervivencia pueden tener síntomas derivados de su tratamiento oncológico. Estas son las 3 grandes pilares de la repercusión sobre la salud de la fase de supervivencia después de un proceso oncológico. Y sobre las recomendaciones de ejercicio terapéutico en supervivientes de cáncer, ¿qué decíamos en el año 2010? Pues decíamos que era seguro realizar ejercicio, que era bien tolerado, que podía producir algunas mejoras sobre la salud, aunque todavía eran poco conocidas en el año 2010, y se establecía como un valor recomendable de actividad física en torno a 150 minutos semanales, intentando que al menos 2 días a la semana se realizaran ejercicios de fuerza y estiramiento. Por tanto, estamos ante una prescripción inespecífica, es decir, una prescripción que servía prácticamente para cualquier persona, sea cual sea su proceso, sea cual sea su síntoma, sea cual sea su grado de afectación. Esto es lo que nos decía la guía en el año 2010. ¿Cuál es la gran novedad del año 2020? Pues que pasamos de una prescripción inespecífica a una prescripción específica, basándonos en el modelo FIT, el modelo de decir exactamente cuál es la frecuencia, la intensidad, cuál es el tipo de ejercicio que tiene que realizar y a qué intervalos, ¿no? Para eso, para haber hecho este salto de la prescripción inespecífica a la prescripción específica, tenemos que hay una superproducción científica de hasta 2.500 ensayos aleatorizados en los últimos 10 años. Es decir, hay un incremento del número de publicaciones superior al 280% en los últimos 10 años, ¿vale? Esta gran tasa de producción científica nos lleva a un conocimiento nuevo para poder abordar ahora el proceso de recomendación de ejercicio terapéutico bajo el prisma del modelo FIT, es decir, pasamos de una prescripción inespecífica de 150 minutos semanales a una prescripción mucho más detallada en relación a cuáles son las dosis exactas de ejercicio. ¿Cuáles serían los objetivos para el 2020? Es decir, ¿qué se plantea en el año 2020 en cuanto a ejercicio terapéutico en cáncer? Primero,
¿qué rol tiene el ejercicio terapéutico en la prevención y en el control de la enfermedad? ¿Vale? Segundo, ¿qué eficacia tiene el ejercicio terapéutico en la mejora de las secuelas funcionales tras el cáncer? Sabemos que estas secuelas funcionales pueden ser agudas, que se manifiesten rápidamente tras el tratamiento, pueden ser tardías, es decir, pueden aparecer meses o años después del tratamiento, y lo que es más difícil de detectar, pueden aparecer a largo plazo, es decir, varias décadas o una década después de haber sido tratada por cáncer, pueden aparecer secuelas de tipo óseo, de tipo cardiovascular, que tengan una relación con, digamos, el inicio oncológico que hubo hace, o el proceso oncológico que hubo hace 10-15 años. También tenemos un objetivo fundamental, que es trasladar toda esa evidencia científica. Hemos dicho antes, más de 2.500 ensayos aleatorizados en 10 años, trasladar toda esa evidencia científica a un contexto clínico, es decir, que toda esa ciencia se transforme en aplicación de ejercicio terapéutico en las consultas del fisioterapeuta. Bien, por tanto, esta prescripción inespecífica del 2010 de promoción de actividad física pasa a una prescripción específica, pero esta es la gran novedad también, por síntomas. Es decir, vamos a aplicar el modelo FIT, el modelo de decir qué frecuencia, qué intensidad, qué tiempo y qué tipo de ejercicio, pero en función de qué síntomas son los que queremos mejorar o aliviar en nuestros pacientes en fase de supervivencia. Por tanto, la prescripción basada en la localización del tumor, en el estadio tumoral, incluso en el tipo de tratamiento, por parte de los expertos que han, digamos, polarizado esta mesa redonda sobre prescripción de ejercicio, se elimina ese tipo de prescripción por un modelo basado en aplicar frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio al tipo de síntoma que sufre el paciente. Por tanto, ¿cuál es el cambio en el modo de pensar? Pues, en primer lugar, hay que detectar qué grupo de alteraciones de salud producidas por el cáncer son tratables a través del ejercicio terapéutico. Segundo, ¿qué modalidades básicas de ejercicio terapéutico, y entendemos como modalidades básicas el ejercicio aeróbico o el ejercicio de fuerza, son las que tenemos que aplicar en cada una de esas alteraciones? Tercero, y esto es muy novedoso también, el nivel de fitness, el nivel cardiovascular o el nivel de fuerza que tiene el paciente y cómo se cambia, cómo se modula ese nivel de fitness, es un auténtico termómetro de la adaptabilidad al programa de ejercicio terapéutico que tiene el paciente. Es decir, ya no consideramos el nivel de capacidad cardiovascular o el nivel de fuerza como un posible objetivo a mejorar, sino que lo consideramos como un requisito que nos marca que el paciente, cuando realiza el programa de ejercicio, si es capaz de mejorar su capacidad cardiovascular y su capacidad de fuerza, realmente está adaptándose de manera precisa a su programa de ejercicio. Y finalmente, tenemos que centrar el modelo solo en las alteraciones de salud, es decir, solo en los síntomas producidos por el cáncer, y no tanto en el tipo de cáncer, en su localización, en cómo se trata, etc. ¿Por qué? ¿Por qué establecemos esta forma de trabajo? Pues fundamentalmente porque intentamos trasladar toda esa evidencia científica a la práctica clínica. ¿Qué nivel de confianza tienen las recomendaciones de las que vamos a hablar a continuación? Pues el nivel de confianza exigido en la mesa redonda ha sido elevado, muy elevado. Para que demos una recomendación como fiable en cuanto a prescripción FIT, es necesario que haya al menos 5 ensayos aleatorizados, que haya un tamaño acumulado de más de 150 pacientes en esos 5 ensayos, y finalmente que haya unos efectos beneficiosos que sean consistentes y constantes en cada uno de esos estudios. Si no se consiguió satisfacer este criterio, no se realizó la prescripción FIT para cada síntoma, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿cuáles fueron las alteraciones de salud tras el cáncer que mostraron ese nivel de recomendación? Es decir, que tenían los niveles que estableció la mesa redonda para dar la recomendación FIT. Pues fueron ansiedad, depresión, fatiga, calidad de vida, linfedema y función física. Por otro lado, hubo otros 2 posibles efectos sobre la salud, la llamada salud ósea y las alteraciones del sueño, que tuvieron niveles de evidencia intermedios y por tanto no se recomienda realizar una prescripción tipo FIT. Y finalmente existen otros muchos problemas que llegan a las consultas para ser tratados por los fisioterapeutas, que son muy importantes, que requieren de un abordaje fisioterapéutico con ejercicio terapéutico, pero que no alcanzan un nivel de evidencia respecto a lo que establece la mesa redonda, es decir, frente a esos 5 ensayos con más de 150 pacientes que muestren siempre unos mismos resultados sobre esos problemas de salud. ¿Cuáles son? Pues cardiotoxicidad, neuropatía periférica inducida por quimioterapia, función cognitiva, riesgo de caída, dolor, disfunción sexual y tolerancia a tratamiento.
Todos estos problemas de salud son problemas de salud que llegan a la consulta, que pueden tratarse con ejercicio terapéutico, pero que la mesa redonda a día de hoy, por el nivel de evidencia científica, no establece un nivel de evidencia alto. Bien, pues una vez que sabemos cuáles son los que alcanzan el nivel de evidencia más alto, para hacer una prescripción tipo FIT, vamos a entrar en cada uno de ellas. Fatiga, quizás el síntoma más frecuente en la población oncológica. Se dice que más de un 80-90% de los pacientes que sufren cáncer, al menos una vez a lo largo del proceso, sufren procesos de fatiga. Bien, ¿qué tipo de prescripción podemos realizar aquí? Podemos realizar una prescripción de tipo aeróbico más fuerza, es decir, un entrenamiento concurrente, o solo de fuerza. Si es ejercicio aeróbico, 3 veces a la semana. Si es aeróbico más fuerza, 2 veces a la semana. Y si es fuerza, 2 veces a la semana. La intensidad es recomendada entre moderada y alta, y es necesario que haya un mínimo de 12 semanas de trabajo y 30 minutos por sesión, ¿vale? No existe una relación dosis-respuesta y no existe tampoco una evidencia de que con más de 150 minutos exista una mayor mejoría, ¿vale? Sí, siempre se establece que la supervisión del ejercicio es un elemento importante para conseguir el éxito de la mejora de la fatiga. Ansiedad. Se prescriben dos tipos de modalidades, la modalidad aeróbica con 3 sesiones semanales o la modalidad concurrente con el trabajo aeróbico más trabajo de fuerza, 2 veces a la semana. Intensidad moderada. Duración del programa, 12 semanas para el trabajo aeróbico y entre 6 y 12 para el trabajo concurrente. No se confirma una relación dosis-respuesta y siempre mejor con supervisión. Depresión. Modalidad aeróbica o aeróbico más fuerza, 3 veces a la semana para el aeróbico, 2 veces a la semana para el entrenamiento concurrente. Intensidad moderada, debemos hacer programas de mínimo 12 semanas para el ejercicio aeróbico y de entre 6 y 12 para el ejercicio concurrente, o el trabajo concurrente. Parece que aquí, en el caso de la depresión, existe una relación dosis-respuesta positiva. Es mejor hacer 180 minutos que 90 para alcanzar los niveles de reducción de síntomas depresivos. Y como en los problemas de salud anteriores, mejor con supervisión por parte del fisioterapeuta. Linfedema. Es seguro y no dañino para el paciente. Previene del linfedema y mejora los síntomas asociados al linfedema. ¿Qué modalidad de ejercicio? Ejercicio de fuerza. ¿Cuántas veces? 2 a 3 a la semana. Sobre grupos musculares importantes. La intensidad. Sobrecarga progresiva y lenta, empezando con intensidades bajas, por debajo del 50% del RM. Y la necesidad de supervisión para garantizar una adecuada ejecución del ejercicio. En disfunción física, es decir, en personas que notan que hay una alteración de su capacidad física, pues podemos encontrarnos 3 tipos de prescripciones. Aeróbico, 3 veces a la semana, concurrente, 3 veces a la semana, o fuerza, 3 veces a la semana. Intensidades moderadas, duración del programa, un mínimo de 8 semanas. Supervisión. Es mejor con supervisión, pero en el contexto de personas mayores que han padecido cáncer, parece que no es tan importante y que el programa domiciliario puede tener una efectividad similar y por tanto unos efectos parecidos sobre la disfunción física. En cuanto a calidad de vida, pues se prescribe fundamentalmente para mejorar la calidad de vida en personas que han padecido cáncer un trabajo concurrente, trabajo aeróbico más trabajo de fuerza, de 2 a 3 veces a la semana, intensidad moderada y al menos 12 semanas, mejor siempre con supervisión. Bien, en cuanto a otro tipo de modalidades, digamos, no clásicas, no lo que es trabajo de fuerza, ni trabajo aeróbico, ni trabajo concurrente, pues la mesa redonda también se pronuncia. Dice que, por ejemplo, en cuanto al yoga, que es una de las modalidades de ejercicio psicofísicas más estudiadas en pacientes oncológicos, sabemos que existe una mejora en personas que han padecido cáncer en calidad de vida, fatiga, sueño, depresión, ansiedad y trastornos cognitivos. Y tenemos un nivel de evidencia intermedio, ¿de acuerdo? Existen otras modalidades no clásicas, como puede ser el deporte recreativo, la escalada, el triatlón, la alta intensidad, el Dragon Boat. Todas estas modalidades que se han realizado algún tipo de ensayo no alcanzan el nivel mínimo de evidencia que exige la mesa redonda y, por tanto, aunque ha mostrado cierta mejoría en los pacientes, no podemos recomendarlos todavía porque tienen un nivel de evidencia bajo. Bien. ¿Qué riesgos existen de que aparezcan efectos adversos durante el ejercicio terapéutico? Esto es muy importante, ¿no? Siguiendo un poco el principio hipocrático, ¿no? De decir primero de todo no producir más daño en el paciente, es importante que sepamos ante qué secuelas es posible que el ejercicio terapéutico pudiera producir algún tipo de daño si no se hace de una forma adecuada. Pues, por ejemplo, en pacientes que tengan neuropatías periféricas, mala calidad ósea, linfedema, trastornos musculoesqueléticos importantes, es necesario que haya una
evaluación por parte de un médico deportivo, un médico de atención primaria, previa al ejercicio, ¿vale? Y posteriormente es necesario que el paciente esté realizando el ejercicio bajo la supervisión del fisioterapeuta. En el caso de cirugía de abdomen, cirugía torácica, ostomía, enfermedades cardiovasculares concomitantes, ataxia, fatiga extrema, déficits nutricionales severos o metástasis ósea, es de nuevo recomendable la evaluación médica pre-ejercicio, es recomendable la alta médica por parte del médico y posteriormente la supervisión por parte del fisioterapeuta, ¿vale? Digamos que en este tipo de situaciones es más relevante que el profesional sanitario, fisioterapeuta, médico, puedan trabajar juntos para decidir en qué momento es el momento adecuado para implantar el programa de ejercicio terapéutico y por tanto evitar estos riesgos de efectos adversos. Bien, en cuanto a la evaluación física de personas que han padecido cáncer antes de realizar un programa de ejercicio terapéutico, tenemos que decir que los test habituales, los test de fuerza, las pruebas de fuerza habituales o el test de RM son test seguros que se pueden implementar en este tipo de población, ¿vale? Salvo en personas que han tenido metástasis o tienen metástasis ósea. Tenemos que tener las siguientes precauciones. Primero, valorar la existencia de comorbilidades crónicas que puedan desaconsejar la realización de estos test de esfuerzo, ¿vale? Conocer cuáles son las toxicidades más frecuentes en estos pacientes, riesgo de fractura, riesgo de eventos cardíacos y neuropatía. Evitar sobre todo los test de fuerza máxima y test cardiodependientes de musculatura en miembro inferior que se inserten en zonas donde asienta la metástasis ósea, es decir, no realizar pruebas de esfuerzo a través de las piernas si por ejemplo la metástasis se encuentra en la región pélvica o en la región proximal del fémur, ¿vale? En supervivientes geriátricos que hayan tomado quimioterapia y que esta quimioterapia sea neurotóxica, requieren una evaluación del riesgo de caídas parecido o similar al que se hace en población geriátrica, ¿vale? Y finalmente, ante la elevada tasa de eventos cardiovasculares durante la supervivencia a largo plazo de personas que han padecido cáncer, el Colegio Americano de Medicina del Deporte establece la necesidad de un cribado cardiovascular. Un cribado cardiovascular que ya está publicado previamente, que es la guía de práctica clínica pre-participación en actividad deportiva que recomienda el propio Colegio Americano. Es decir, parece que el problema más importante al que nos enfrentamos en los próximos años es todo lo relacionado con la cardiotoxicidad y la comorbilidad de enfermedad cardiovascular con supervivencia de cáncer. Por tanto, parece que en este tipo de población es muy recomendable poder aplicar la guía de práctica clínica del Colegio Americano para garantizar que el paciente, en este caso, puede participar en una actividad física o deportiva. Y en cuanto a la tolerancia al ejercicio terapéutico, pues la mesa redonda establece como 4 situaciones a tener en cuenta, a no perder de vista. Primero, en cuanto al ejercicio aeróbico, tenemos que saber que tiene una implicación especial durante el tratamiento, especialmente durante la quimioterapia, ¿vale? Sabemos que el ejercicio terapéutico amortigua el declive, sobre todo cardiovascular, durante la quimioterapia. Por tanto, tenemos que saber que en la fase de quimioterapia es importante, primero, tener una idea del nivel de consumo máximo de oxígeno y por otro lado saber que el ejercicio terapéutico es recomendable pero para mantener los niveles de salud cardiovascular, no para intentar ganarlo, aunque es verdad que hay algunos ensayos que establecen incluso mejoría de los niveles de consumo máximo de oxígeno o de los niveles implementados en el test de 6 minutos durante la quimioterapia con entrenamiento cardiovascular, ¿no? Segundo, en relación al trabajo de fuerza, es especialmente relevante el trabajo de fuerza en la deprivación androgénica. Se establece que incluso en altas tasas de deprivación androgénica podemos conseguir mejoras en la masa magra si realizamos programas de fuerza entre 12 y 36 semanas, ¿vale? En cuanto a composición corporal, tenemos 2 grandes problemas en el cáncer en composición corporal. En cáncer avanzado, en cáncer metastásico, a veces los problemas de caquexia, y en cáncer, recién tratado, el problema de cronicidad con la obesidad, ¿vale? Que además sabemos que está muy ligado a recurrencia de la enfermedad. Bien, pues en este tipo de casos, la mesa redonda establece la necesidad de conocer y tratar el equilibrio energético del paciente, es decir, el trabajo nutricionista, fisioterapeuta, médico es imprescindible para saber si la persona está consumiendo la cantidad de nutrientes necesaria para el gasto físico que realiza y no existe un desequilibrio en esto, ¿no? Por ejemplo, una persona en estado de caquexia no puede realizar un ejercicio aeróbico que consuma demasiada energía si no está tomando una dieta adecuada para esa realización de ese ejercicio aeróbico, o por el contrario, una persona que está con problemas de obesidad crónica tras el periodo de supervivencia no puede establecer una dieta excesivamente calórica que no sea consumida a través del ejercicio físico, ¿de acuerdo? Y finalmente un tema también interesante, en cuanto al trabajo de flexibilidad, los estiramientos, el trabajo de movilidad.
especialmente vinculado a la cicatrización tras cirugía, a la localización de la cirugía, ¿vale? Es muy importante que desde el inicio, y en esto el fisioterapeuta tiene un relevante papel, el paciente que recibe cirugía, por ejemplo, a nivel torácico, a nivel abdominal, a nivel de la mama en la región pectoral, evite patrones de movimiento anormal. Y esto se debe trabajar prácticamente desde los primeros días tras la cirugía, ¿vale? Que no haya alteraciones en el control motor derivadas de la propia cirugía. Bueno, y si tuviéramos que establecer una prescripción genérica de ejercicio en pacientes oncológicos, siguiendo el modelo FIT, el modelo de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, ¿cuál sería? Sabiendo que una prescripción genérica siempre tiene la dificultad de que no se adapta específicamente a nadie, ¿no? Pero si tuviéramos que decir cuál es la prescripción que recomienda la mesa redonda, sería la siguiente. Entrenamiento aeróbico, intensidad moderada, 3 veces semana, al menos 30 minutos y al menos entre 8 y 12 semanas, ¿vale? Si realizamos este tipo de entrenamiento, sabemos que podemos reducir ansiedad, mejorar síntomas depresivos, tener menor fatiga, mejor calidad de vida y mejorar la función física. En cuanto al entrenamiento de fuerza, realizar una intensidad del 60% del RM 2 veces a la semana, entre 8 y 15 repeticiones. Esto, pues tenemos efectos parecidos, menor fatiga, mejor calidad de vida, no agravamiento del linfedema y mejora de la percepción de la función física. ¿Qué es mejor? ¿Ejercicio en casa, ejercicio por tu cuenta o ejercicio supervisado con un profesional sanitario, con un fisioterapeuta? Pues parece que la mesa redonda está claramente orientada a que la supervisión ha mostrado un mayor grado de evidencia científica a lo largo de la literatura en esos casi 2.500 estudios que se han publicado en los últimos 10 años, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué la supervisión es tan importante y tan trascendental? Pues porque parece que los pacientes son capaces de asumir mayores dosis de ejercicio, porque están mucho más motivados y porque reciben un refuerzo positivo de la interrelación con el fisioterapeuta. ¿Y qué nos espera el futuro? ¿Qué creemos que ocurrirá en la próxima mesa redonda que se realizará pues, posiblemente dentro de 5 o 10 años? Bueno, pues los propios autores liderados por la doctora Christine Campbell establece que la fisioterapia del futuro a nivel oncológico tendrá que situar el ejercicio terapéutico de precisión en oncología. Ya estamos en la era donde se habla de la oncología de precisión, de los avances en la oncología de precisión, es decir, de adaptar todo el conocimiento médico, sanitario, biológico a hacer el tratamiento adecuado al perfil genético, al perfil de estilo de vida y a las características intrínsecas de cada paciente. Pues la tarea que tenemos en los próximos 10 años es investigar y aplicar en contexto clínico un ejercicio terapéutico que sea preciso para cada persona. Por tanto, probablemente huiremos de ese modelo de prescripción tipo FIT genérico a un modelo adaptado a cada uno de los pacientes. Muchas gracias por vuestra atención, espero veros pronto de nuevo en Fisiociencia.